Gracias, me sorprendieron los muchachos otra vez. Ayer tuvo reunida la Asamblea Nacional para cerrar lo que tiene que ver con la reforma constitucional del presidente Luis Abinader. Él dijo a la nación que se despide para siempre como aspirante presidencial, demostrando que en la vida no se puede pretender ser imprescindible, y dando una demostración además de que él se distancia de otros políticos que han querido aspirar mientras de por vida. En la República Dominicana hay muchos ejemplos, digamos que son ejemplos negativos. Por ejemplo, el presidente Joaquín Balaguer hizo todo cuanto pudo para morir siendo presidente, no lo pudo ser. Robó elecciones al Partido de la Liberación Dominicana y al Partido Revolucionario Dominicano. Joaquín Balaguer puso en peligro muchas veces la tranquilidad nacional por su ego, por su protagonismo. Entonces, hoy se resalta en la prensa de que esta decisión de Luis Abinader es innovadora, que él haya decidido no permanecer frente o siendo candidato de manera eterna, ya que habrá de cumplir 2 periodos gobernando y tomar la decisión de no volver en el futuro. Muchos lo consideran un aporte político a la nación, porque ciertamente esa forma de querer estar todo el tiempo en la silla, tuvimos problemas, pudimos tener un problema mayor hace un tiempo cuando Danilo Medina y Leonel Fernández se enfrentaron en el Congreso. De ahí, en un discurso, fue que Leonel sacó el nombre de su partido cuando dijo allí frente al Congreso Nacional que con la fuerza del pueblo nadie quiere. Nosotros pensamos que allí no hubo sangre cuando estos 2 líderes, Danilo queriendo hacer reforma constitucional para seguir siendo candidato, la sangre no llegó al río por el prestigio que tenía Johnny Ventura, que era quien estaba al frente de esas manifestaciones, y hubiera sido un contrasentido de que las fuerzas de seguridad que estaban frente al Congreso hubieran ofendido, hubieran atacado a una figura nacional como lo fue Johnny Ventura, por esta disputa de estos 2 líderes que no lograron ponerse de acuerdo. No lograron ponerse de acuerdo, y entonces la batalla estaba allí en el Congreso. Tenemos personas ahí en la línea, vamos a ver. Aló. Sí, no se oye. Mira, a ver, arregla. Entonces, esta es una decisión que pone límite a quienes pretenden mantenerse por siempre aspirando a ser presidente de la República. Esto, en lugar de causar bienestar. Sí. Aló. Saludos, ¿qué tal? Alfonso, ¿cómo estamos? Muchas gracias por venir en auxilio nuestro
hay un déficit técnico aquí que le ha impedido a Jacinto Sención y al doctor Freddy Ferrera poder estar hoy en Voz para el Cambio. Pero gracias que buscamos una solución alternativa. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Juan Francisco. No, estoy escuchando sus comentarios, como siempre, análisis profundo, pero recuerde también que en el 98 a Ramón Albuquerque, que era una personalidad, presidente de la Asamblea Nacional, lo maltrataron, y al propio Johnny Ventura, que era alcalde en ese momento, lo maltrataron. Era presidente el jurista Leonel Fernández, y lo maltrataron. Es decir, que esta es una democracia que cada cual hace a su medida, ¿no? Eso es así, eso es así, tienes razón. Recordamos el Entrentó con la C. El Entrentó Oño. Ese fue otro acontecimiento que pudo llenar de sangre el entorno. Es decir, que estos presidentes no se diferencian mucho de Pedro Santana y su famoso artículo 210. En nada, Pedro Santana tiene continuidad en el tiempo en la política dominicana. Aquí han habido dos breves ensayos, quizá tres, de gobierno distinto que se alejaban de esa práctica pedro santanista. Es el caso de Ulises Francisco de Payá y el propio de Juan Bosch. Es posible que en el 15-16 Francisco Enrique y Carvajal intentara algo parecido. Es posible, pero no estoy tan seguro del tema. Con la diferencia, Alfonso, a favor de Pedro Santana, que Pedro Santana no era un académico como Leonel Fernández, por ejemplo, o como Balaguer. Era un hombre como nosotros, campesino, rústico, y es probable que muchas cosas él no las entendiera. Leonel Fernández, inclusive, hay una generación de periodistas famosos en la República Dominicana que dicen que Leonel fue su profesor en la UAS. Eso es así, eso es verdad. Entre ellos Marino Zapete, Altagracia Salazar, Adalberto Grullón, una cantidad. El propio este muchacho de Villa Altagracia, el otro, el de 1+1, el alto. Sí, sí. Pero él tiene una buena valoración de otra famosa es Ivonne Ferrera también. Y él tiene buena valoración de sus ex alumnos. Como maestro sí, pero como gobernante una gran parte de esos alumnos, de esos ex alumnos, lo crucifican. Por eso han trabajado para que en este país haya una educación que no puede competir con los otros países del área, porque ellos juegan mucho a la desinformación. Aquí hay mucha gente que aunque estudió no puede analizar una información periodística, no sabe descifrar lo que dice el leak en una información, y ellos se aprovechan de eso.
congresista aquel, y ahí de Villajuana, dijo que ellos estarían gobernando hasta el 2044 porque tenían una fábrica del presidente. Pero parece que la fábrica se quemó, como la fábrica de ahí de San Cristóbal. Parece. Bueno, eso fue un decir que ya ha sido desmentido por la historia reciente, inmediata. Ellos no tuvieron capacidad de negociar y poder permanecer unidos. Es un déficit de la clase política dominicana. Pensando aquí tranquilo, Alfonso, uno puede ver así por el comportamiento de nuestros políticos de que dentro de nosotros hay mucha influencia todavía de los 31 años de Trujillo al frente de la hacienda pública. En el comportamiento de nosotros se ven muchos detalles trujillistas, porque fíjese, un partido que luchó tanto por la democracia como el PRD, y entonces cuando llegaron al poder en el 80, en el 78, en la década del 80 no se pudieron poner de acuerdo, se volvieron locos. Y si ellos se hubieran puesto de acuerdo, Balaguer no vuelve al poder. Es una deuda histórica que estos políticos tienen con la nación dominicana, porque cuando llegan no se recuerdan del programa de gobierno que lo llevó al poder y entonces se ponen a luchar por sus intereses personales. Aquí el santanismo, el baecismo, el lilicismo y el trujillismo están vivos. Algunos pensarán que eso se da a nivel de la humanidad. Sin embargo, hay ejemplos que pueden demostrar lo contrario. El de Nelson Mandela, el de Pepe Mujica, el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no podemos ser como ellos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Eso es clase aparte, Alfonso. Esos hombres son clase aparte. Porque en el caso de Mandela, vivió casi 28 años preso. Pepe Mujica también, preso político. Aquí hay líderes que nunca han pasado un susto, nunca han tirado una bomba lacrimógena cerca de ellos. Bueno, todos estos muchachos que tiene ahí Luis Abinader, nunca han pasado un susto, Juan Francisco, ninguno. Todos esos rubitos que andan ahí. E indiecita buena moza, que parecen tataranieta de Anacaona, tan lindas que son. Nunca han pasado un susto, pero son hijas de fulano. Son hijas de un líder histórico, son hijos de un líder histórico. A propósito de eso, Alfonso, ayer, después que escuchamos el discurso, vimos que el presidente del Senado tenía un teleprompter que no le permitía a él mirar para ningún lado, porque si se perdía iba a pasar una vergüenza pública. Nos quedamos viendo televisión y entonces vimos un programa en donde se dijo que en el Palacio Nacional falta un hombre o una mujer con cana en la cabeza que pueda orientar a los que están gobernando. Una cosa que nosotros lo habíamos dicho con otras palabras, lo tenemos escrito en las redes sociales. Dijimos que el presidente de la República, fue el término que usamos, necesita un preceptor político. Pero ayer lo oímos, estaba en ese programa el director del periódico Hoy, que en el Palacio se necesita una persona con cana atrás de esos muchachos. Juan Francisco, parece que Trujillo era más inteligente que todos ellos juntos. Trujillo se dejaba asesorar y buscó siempre a los mejores intelectuales. Lo buscó a la buena o a la mala, pero lo tenía ahí y lo escuchaba. Peña Valle era uno de ellos. Luis Abinader no escucha a nadie, como tampoco los otros, porque Juan Francisco, aquí un simple alcalde, aunque sea semi-analfabeto, no escucha a nadie y se coloca por encima de la ciudadanía. Un diputado cualquiera, aunque sea un simple rifero, se quería creer que sabe porque lo eligieron diputado y no se da cuenta que lo eligieron porque tenía dinero.
pero se cree que saben. Entonces, no escuchan a nadie, Juan Francisco. No, a veces Una política loquísimo. a veces porque tienen dinero piensan que lo saben todo. Bueno, porque lo eligieron a ellos, me eligieron a mí y no a ti. El que sabe soy yo. Es una expresión, Juan Francisco, de diputados y senadores y alcaldes. Lamentablemente. Y cosa fea, Alfonso, cuando usted cree que usted sabe y que se la está comiendo y en el fondo la gente se está riendo de lo suyo. No, que andan dando fundistas y recetas de farmacia y cosas de esas, un abanico para la madre, una máquina de coser y eso. Pero mire, Euclides Gutiérrez Félix, de Sangrú, es un hombre que sabe, y él advirtió a sus compañeros que se estaban PRDizando y que se iban a joder todos y que todos irían a la cárcel. Pero aquí hace falta, ¿verdad? Eso mismo para que todos vayan a la cárcel. Porque una buena parte de los funcionarios son ladrones. Aquí no falta dinero. Aquí sobran ladrones, Juan Francisco. Que usted lo advirtió. Sí. No, nadie lo ha llamado, Francisco, para aclarar ciertas cosas. Pero de acuerdo a Nuria Piera, él era de lo que estaba abusando del Estado porque quería el servicio de luz sin pagarlo. Bueno, y los patrimonios que se declaran, Juan Francisco. Recuerde que para el año 1996, en la campaña, Leonel dijo que si ganaba, y que estaba seguro de ganar, sometería un anteproyecto de ley para la inversión del fardo de la prueba. Ese proyecto nunca apareció. Eso fue en la campaña del 96. En el 96, está ahí, eso fue lo que le dije. El proyecto nunca lo sometió. Él en ese momento dijo que había un desbalance de 30.000 millones. No, dijo que la corrupción pública se llevaba 30.000 millones. Y él iba a resolver eso. Adelante. Bueno, un político, Alfonso, hay que situarlo en la posición de un hombre con poca ética que anda enamorado, ofreciéndolo todo, y luego que consigue su objetivo se desaparece. Entonces, la deuda de amor no necesariamente no son perseguibles por la justicia. El político puede hacer promesas, solamente compromete su responsabilidad si se lleva en los bolsillos cosas que pertenecen al Estado. Si no lo hace, solamente habla mentira a su gente, se le agacha, se le muda, como han hecho muchos, necesariamente no tiene que ser perseguido, pero el que se lleva bienes del Estado, si en la presidencia hay alguien con voluntad política de que se persiga, tiene problemas. Usted dice que se muda. Yo recuerdo que en el año 96, el 15 de agosto en la noche, Temístocle Montalvo vivía en el residencial Santo Domingo, y ese 15 de agosto se mudó. Se mudó como a las 11 de la noche, 1 de la madrugada. Me lo dijo una vecina abogada que vivía frente a frente a Temístocle. Juan Francisco, mire. Se mudó a los Cacicazgos. Dígame. Se mudó a los Cacicazgos. Se mudó. Claro. Apareció que le prestaron una casa de una vez. Apareció enseguida. Por eso ellos prefieren tener un pueblo sin memoria, para hablar mentiras y hacer ofrecimientos. La crisis del PLD la generó Leonel, porque si él no engaña a Danilo en el 2008, Danilo no se le para en 4 patas, ¿verdad? Como dicen en Tajadón, en el 16. Es así la cosa. Y en el 20 volvió a fuñirlo, y prácticamente lo echó del partido. Y Leonel no pudo llevarse ni una hoja de papel. Pero buscó otro partido por ahí, una franquicia, y él sigue siendo el candidato. Quizá ya para el 2028 está tan feo ya que a lo mejor no se presente como candidato. Y no tengo nada contra los feos.
Bastante feo que soy yo. Bueno, es lo que estábamos diciendo ahorita. Nosotros vemos que en otras culturas, eh, países más desarrollados que nosotros, los políticos no se consideran tan imprescindibles. Y ya ahorita pusimos ejemplo de 4 íconos que sí merecían, porque Mandela tenía mérito para gobernar mientras estuviera vivo, pero él no quiso, ni Mojica tampoco. Entonces, gente que no tiene sacrificio, ellos son los que se consideran que son bendecidos. Y fíjate que Balaguer llegó a producir, a tener posibilidad de producirle más de una guerra a la República por sus pretensiones. Cuando le robó los 4 senadores y un diputado al PRD en el 78 y en el 94 también, en el 96 también. Es decir, una locura total. Y en el 90, Juan Bosch ganó en el 90. Sí. Le sacaron pantalones, pero ganó en el 90. Bueno, pero Balaguer era un político fraudulento, perverso, perverso. Y aún así, este sistema político lo proclamó padre de la democracia, Juan Francisco. lo que pasa fue que Balaguer se reivindicó cuando hizo ganar a Leonel Fernández. Entonces, ya cuando él era oposición, iban a consultarlo, pero yo sostengo el criterio, y lo dije hace un momento, de que una persona, Balaguer siendo un joven, pronunció discursos a favor de Rafael Leonidas Trujillo para que ganara, o para que se impusiera en el 30, porque fue a sangre y fuego, y pasó los 31 años justificando los crímenes de Trujillo. Entonces yo no creo en una persona que promueva la violencia, que mande a matar a otro para él quedar reinando. Entonces ese era Balaguer. Balaguer internamente era una persona prostituida. Demoralizó a los PLDistas, lo subió y después lo llamó come solo. Así Dio es. la oportunidad para que el país lo mirara, que eran todos iguales, corruptos. Balaguer jugó con ellos. Bueno, no, porque realmente no es que nosotros nos lo estamos inventando. Oiga, Juan Francisco, de ahí que Leonel dijera en un momento que él representaba el balaguerismo histórico. ¿Y cuál es el balaguerismo histórico? El trujillismo, el trujillista. Ese es el balaguerismo histórico. El hombre que esperó a la sombra de la mata de mango hasta que el mango goteara. Y Leonel fue capaz de declarar eso. No solo que gobernó con esa práctica de la corrupción, sino además que lo proclamó. Él no dijo que representaba la fuerza moral de Juan Bosch. No. El balaguerismo histórico. Pero con un supuesto sentimiento de izquierda que reivindican a Dajabón, que reivindican a Leonel Fernández y a Balaguer. Un partido que se llamaba marxista-leninista le sirvió de plataforma a Leonel Fernández, el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Pero ese partido se convirtió en, los miembros eran unos buscavidas, estaban buscándosela donde quiera. Alfonso, ya antes de terminar, ¿qué es lo que hay para Dajabón ahora a partir del 30? Pero mira, antes que eso, Juan Francisco, a propósito del tema político y de los políticos, recuerde la expresión aquella frente del diputado aquel, Juan Francisco. El diputado que conoce a la muchacha en el bar, en un bar fino, y le dice, yo soy diputado, pero honrado. Y ella le dijo, yo soy prostituta y señorita. Bueno. Así es. Bueno, a partir de este jueves tenemos la tercera Feria del Libro en Dajabón, un acontecimiento cultural, una fiesta de la cultura. Esperamos tener una buena
jornada cultural en Dajabón con el libro, como el pretexto de llegar al pueblo y que el libro llegue al pueblo y a la comunidad educativa y estudiantil en sentido general. De eso se trata, Juan Francisco. Bueno, yo deseo que todo marche bien, que se dé bien y ojalá que las personas que me siguen o que van a continuar en el programa, en este caso Ponserrate, pueda ingresar porque ha habido dificultad hoy en la plataforma. Alfonso, agradecido por este apoyo que le ha dado a Voz para el Cambio y a mí particularmente. Gracias, Juan Francisco. Nos fuimos.